por lo que tú, Señor, nos permites ver, pero sí te rogamos, Señor, que para cualquier cosa que pase en nuestras vidas, Padre, en tu misericordia, tú prepares nuestros corazones y nos des fortaleza y nos incentives siempre para continuar adelante, porque servirte a ti, Señor, es hasta que tú venga o hasta que tú nos lleves de esta tierra. Ayúdanos, oh Dios, a hacerte cada día más fieles, servidores tuyos, que cada día te amemos más en medio de un mundo que por todas las maneras de pensar y analizar los hombres se confunden uno al otro con tantos argumentos. Es por esto, Señor, que descansamos siempre en tu palabra y decimos, gracias, gracias, Señor, porque nos permitiste tener instrucciones tuyas a través de un libro tan rechazado, tan incomprendido, pero que tú a tus hijos, a los cuales tú llamas, depositas amor para que amemos este libro, para que estudiemos este libro. ¿Cómo eso ocurre? No lo sabemos, porque cuando nos sentamos a analizarnos a nosotros mismos, sabemos que es una fuerza que no es nuestra, porque nuestra inclinación es a desobedecer, pero te estamos obedeciendo. Prueba de eso, Señor, es que estamos aquí. Y el estar aquí, eso indica, Señor, que queremos y deseamos buscar de ti y de tu palabra. Que seas tú, Señor, quien nos instruya y que nos dé la capacidad para nosotros poder desenvolvernos en tu palabra, poder expresar las palabras, oh Dios, que puedan instruirnos y ayudarnos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos dé luz para poder saber cómo explicar estas cosas que son tan necesarias para nosotros entenderla en un mundo como este en el cual vivimos. Cuídanos, Señor, protégenos y guárdanos en todo cuanto vayamos a hacer a partir de este momento. Y que seas tú, Señor, quien nos guarde hasta el día en que tú decidas llamarnos. En Cristo, tu Hijo amado, Padre, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Yo solo sé que cada vez que nosotros abrimos un tiempo para hablar de las cosas del Señor, es un momento donde nosotros lo veremos un día en el cielo. Es de una importancia enorme. Y esto independientemente de si hay multitud o no. El tiempo dedicado al Señor no depende de los muchos o de los pocos. Depende del corazón de los que estén ahí para decir, Señor, te necesito porque necesito honrarte. Ayúdame a entender lo que es la instrucción de tu palabra. Ayúdame a humillarme ante ella y ayúdame, oh Dios, a fortalecerme en su palabra. De tal manera que nosotros seguir el plan de Dios a través de todos estos escritos muchas veces se convierte en muy complicado, pero complicado no porque sea difícil en sí, sino porque muchas veces no estamos dispuestos a utilizar el tiempo para nosotros escudriñar un poco todo lo que Dios nos está diciendo a través de este libro. Acordémonos que cuando tú pones el amor, el deseo de querer estudiar la palabra de Dios, Dios no te va a dejar solo. Él va a estar contigo. Las cosas no avanzan ni progresan mucho. Es cuando yo lo hago con deseo de brillar, porque es una lucha más. Porque Dios tiene primero que ayudarte y enseñarte a ti como hijo que por ahí no es el camino. Entonces se pierde un poco de tiempo. Porque estamos tan empeñados en tal vez mostrar que conocemos, que sabemos, en aquel sabe más, este sabe menos, quién sabe más, quién es el mejor. Y mientras estemos en esa temática, las cosas se ponen difíciles, porque Dios necesita corazones que dependan de Dios. Y es de importancia decir en ese mismo orden lo que siempre aquí hemos estado diciendo, pero y deseando que de una vez por todas se entienda. Mi hermano, los seminarios son de suma importancia hoy en día.
Primero, la importancia que tienen, como yo lo veo, es que te llevan obligado a someterte a un sistema de estudio donde tienes que estudiar porque tienes que enfrentar ciertas materias del seminario y en ese proceso tú tienes que irte a la casa y tienes que estudiar, tienes que esforzarte, cosa que no hace normalmente si no tienes la responsabilidad de un seminario. Aunque parezca extraño, es así. Luego, tú, entonces ahora te corresponde mirar tu corazón y decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo y este seminario? ¿Qué es lo que busco? Porque estoy adquiriendo conocimiento, pero ¿para qué lo hago? ¿Cuál es mi corazón? Bueno, yo necesito aprender griego, necesito aprender hebreo, aunque no aprenda todo, tener por lo menos una luz del hebreo. Me preocupo por eso, porque el seminario me forza a hacer eso para que pueda ir adquiriendo las herramientas para tú poder estudiar este libro que es antiguo y escrito en diferentes idiomas. Pero en el proceso tú sientes que estás aprendiendo, estás conociendo cosas que nunca has visto, pero ahora tu corazón comienza a enaltecerse, a envanecerse, porque ahora tú sabes mucho. El problema es que el conocimiento no te acerca a Dios, ni siquiera con todo lo que tú expreses va a garantizar que tú vas a ser efectivo en tus enseñanzas y en tu predicación, porque estamos hablando de un libro que contiene la palabra de Dios, que contiene enseñanzas, que el propósito primario y único es establecer una comunión tuya con Dios. ¿Y por qué digo todo esto, mi hermano? Porque es el propósito principal de buscar a Dios. Y hoy nosotros vamos a analizar algo sumamente importante donde hablamos de ese nuevo pacto, nuevo testamento. Hablar de los pactos de Dios solamente tienen un propósito entre Dios y los hombres. ¿Cuál es? Que el hombre camine bajo la dirección de Dios y cerca de Dios, no el hombre por su parte y Dios por otra, y Dios detrás, diciendo, no hijo, espérate, no hijo. Él tiene que siempre tener la vista y la cara puesta en aquel que le instruye. Él no le da la espalda para decir, dice, ya aprendí, ya sé lo que tengo que hacer, ya conozco de más esto, no te necesito, cuando te necesite vuelvo y te miro. La instrucción que nos da la palabra de Dios con respecto a este pacto es que el hombre debe estar constantemente mirando el rostro de Dios, que fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Que de boca dijo, sí lo haremos, pero en práctica le dio la espalda a Dios para mirar a las demás naciones y sus actividades que para ellos eran más entretenidas, alegres y más agradables a lo que el cuerpo mismo le pedía. Se olvidaron que el cuerpo siempre lo que pide es lo que sus deseos pecaminosos les ordenan. Mirar a Dios constantemente nos ayuda a enfrentar nuestros deseos pecaminosos, a mantenernos humillados ante Dios y ante los demás, porque esa es la dirección de Dios cuando habla de esa relación entre Él y los hombres. Cuando leemos Jeremías 31, 31 al 33, aquí ocurre algo. Y mi hermano, yo voy a necesitar ver su opiniones hoy, donde ustedes me van a instruir a mí, me van a ayudar. Y como siempre, estas cosas nunca podemos hacerlo corriendo. Desde el principio que iniciamos esto, tuvimos esto como norma. No es correr, llenar un espacio pronto y ya llenamos mucho, no. Eso lo puedes ver en un seminario. El seminario te pone una lista de cosas que tú debes hacer. Ellos te dan una instrucción, te dicen, te contestan preguntas que tú tienes después de lo que has estudiado y visto
pero la responsabilidad mayor en prepararte y estudiar es tuya. Nosotros aquí estudiamos juntos. Respondemos nuestras preguntas juntos. Y lo hemos hecho por misericordia. Porque en verdad todos estamos muy ocupados, haciendo muchísimas cosas, y queremos que los que lleguen aquí puedan entender lo que estamos haciendo. Me acuerdo que corregimos en el proceso algunas cosas que al principio era muy difícil, pero necesaria. Y era, ¿se acuerdan que nosotros iniciábamos un tema y terminábamos tratando 3 y 4 temas juntos? Y muchos decían, ¿pero a dónde van a llegar? Dice, a algún lado llegamos. A abrir qué es lo que están pensando, ¿no? Entonces se dio tiempo a que ya con el tiempo fuimos creciendo, madurando y dice, ok, un solo tema, no hay más. ¿Se acuerda que hubo un tiempo en que cortamos, ya no vamos a tratar ese tema, vamos a concentrarnos en este, para otra ocasión aprendimos, pero en esos momentos iniciales fue necesario que lo hiciéramos de esa manera, para saber cómo estábamos todos pensando y a dónde podíamos llegar con tantas cosas en nuestras mentes, porque es que venimos de un mundo donde hay demasiadas formas de pensar, muchas preguntas. Y no es que no existan preguntas, las preguntas van a seguir existiendo, pero ahora sabemos más, somos más conscientes de cómo podemos ir y tratar un tema. Jeremías 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Van a encontrar textos en el Nuevo Testamento que hablan de esa relación de Dios con el pueblo de Egipto cuando Él los sacó y cuál fue la relación de ellos con ese pacto, porque ellos invalidaron y se apartaron de ese pacto que Dios hizo. Dios nunca se apartó, Dios mantuvo su pacto, pero el hombre lo rechazó. Ahora dice, no como ese pacto que hice con cuando lo saqué de Egipto. Entonces, ¿cuál será el pacto? Eso es lo que estamos tratando de nosotros ahora de ver y analizar, y es lo que vamos a estar analizando esto de una manera prácticamente literaria, y también vamos a tener que estarnos metiendo en asuntos teológicos, aunque no querramos, para tratar de analizar lo que significa este pacto. Pero la palabra en sí tiene una razón de ser. Y a partir de cuándo se comenzó a usar esta expresión testamento. El por qué. Porque anteriormente, ¿cómo se le llamaba a las escrituras que tenían los judíos hasta ese momento? ¿Cómo se le llamaba? No era testamento. ¿Ah? Se le llamaba la ley, los escritos, las escrituras, los escritos de los profetas, la ley y los profetas. Esa era la manera que llamaban a esos escritos, hasta que luego eso se hizo más formal al aparecer los escritos del Nuevo Testamento, cuando a partir de finales del siglo II, como hemos estudiado aquí, se comenzaron a compilar todas esas escrituras y hacer un testamento nuevo. Ahora había que definirlo, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero más adelante, si tenemos tiempo, vamos a ver lo que eso significa en sus implicaciones y cómo nosotros podemos definir eso hoy de manera tal que nosotros podamos entender el porqué de esta expresión testamento. Pero en esto yo voy a pedir que ustedes también me ayuden al poder ver cómo ustedes piensan y creen qué es lo que significa la palabra testamento, ya que imagino que ustedes han leído, por lo menos han estudiado en otras ocasiones esta expresión. Pero sigamos leyendo este texto tan importante como introducción. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Ponga atención a cada palabra de este párrafo. Ahora dice, ¿ah? Jeremías 31 al 33. Si alguien, porque tengo la esperanza, yo siempre soy una gente positiva, el micrófono, si alguien va a hablar, ok, perfecto, para que puedan
hablar, porque mira, a Valentina casi no la oigo. Yo estoy que a Valentina le digo, sí, 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 sí. Y cuando dice, ¿qué fue tu idea? Ah, no, 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 no. No la entiendo a veces, pero ella habla así de bajito. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué dice? Y aquí lo voy a necesitar a ustedes. Antes de comenzar a analizar lo que dice el libro aquí en los secretos de Arturo, ¿qué dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mi hermano, ¿qué usted entiende cuando dice que será diferente? Aquí, de acuerdo a lo que está escrito. Y quiero escucharlo. Me gustaría escucharlo, saber cómo ustedes ven este texto, porque ha estado escrito por muchos años aquí, y ustedes lo han visto por siglos. Y desde que ustedes comenzaron a venir a la congregación, a estudiar, se hicieron evangélicos, comenzaron a ver esta expresión, pero la han entendido del todo. ¿Quién me puede ayudar a mí? Venga, instruyame, porque yo realmente necesito escucharlo a ustedes y que ustedes me ayuden a entender tal vez mucho más de lo que hasta ahora yo pudiera estar entendiendo. Cuando yo leo lo de Jeremías 33, eh, me resuena mucho a la promesa que el Señor le hizo, creo que fue a Moisés, que dijo, yo escogeré a este pueblo y ellos me serán, yo seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo. La diferencia que yo encuentro entre esa promesa que se le hizo a Moisés y la que Jeremías menciona es que el Señor promete escribir su voluntad en nuestros corazones. A diferencia de antes, que fue dada a Moisés seguida por las leyes levíticas, por los levitas y los sacerdotes, quien era lo que instruían. Ahora el Señor nos instruirá a nosotros directamente por medio de su Espíritu. Hay algo interesante aquí, porque el hombre siempre ha sido el mismo. Y hay declaraciones que dicen que el hombre nace con un conocimiento innato de Dios, y esto también incluye el Antiguo Testamento, ¿cierto? Aquí tiene que haber algo que se nos está queriendo decir a toda la humanidad, y es de un trato. ¿Cómo Dios nos tratará de ahora en adelante? No, otra más, qué bueno. Ya se me estaba acabando aquella. ¿Tú quieres esta? Yo tengo un poquito acá. Sí. Gracias, hermano. ¿Sí ven lo importante de esto? El hombre interiormente sabe cuando algo está mal, y esto pasaba en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero Dios dice, yo escribiré y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es que esto no estaba pasando anteriormente. Es interesante. Por eso lo necesitaba aquí a usted analizando esto. Y antes de arrancar, yo necesito resolver este dilema. Ujú. ¿Sí? Allá. Kind of a question. Desde mi punto de vista, que El puede estar punto de la vista nublado mi mío. vista, hay un antes y un después del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo ha estado ah, Ujú. permanentemente a los Nos creyentes, estamos acercando. la Escritura dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, de juicio, y no me acuerdo qué más dice, ¿ah? De pecado. Ujú. Es, que creo que por ahí que va la relación. Ahí hay algo que no estaba pasando de la misma manera en el Antiguo Testamento que como pasa en el Nuevo. El Espíritu Santo vive ahora en nosotros y nos da instrucciones sobre la ley de Dios. Por ahí podemos estarnos acercando. Ya eso es en una actitud y forma espiritual.
la escribiré en sus corazones. Yo creo que todos tenemos razón a hacernos esa pregunta y preguntarnos qué estará diciendo. Pero y es que eso no pasaba así en el Antiguo Testamento. Los hombres tenían un conocimiento de Dios. Pero con lo que estaba pasando después de Cristo, marca una diferencia. Y tenemos que ver entonces a Cristo. Por eso es que no podemos entender todo el plan de Dios sin Cristo. Además de que fue una promesa que se le hizo a toda la humanidad tan pronto pecó. Habrá un redentor porque lo van a necesitar. Y cuando Él llegue, ¿entiende? Él será el redentor de nuestras almas y el que en verdad nos dé la salvación tanto para todo lo que está en el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Y ese es el punto. Todo lo que está pasando con los escritos, con las instrucciones que hay en el Nuevo Testamento, son una continuidad de todo el Antiguo Testamento para llevarnos a Cristo. Una vez mirando a Cristo, nosotros decimos, aquí hay algo totalmente diferente. ¿Y qué es? Dios no está tratando con una serie de estatutos escritos, normas visibles puesta en una piedra para ser leída constantemente, recordada al hombre para que ellos puedan reflexionar y ver sus maldades. Ni tenían que ir y llevar un cordero al altar constantemente porque ahora Cristo solucionó ese problema y ahora Él se convirtió en el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. De tal manera que esa promesa que se hizo desde el mismo momento en que el hombre peca, ahora se hace efectiva en Cristo y todo comienza a marchar totalmente diferente, donde ese pacto tiene que ver de una relación en obediencia a Cristo directamente, quien a través del Espíritu Santo dado a nosotros nos dará las indicaciones necesarias para saber cómo guiarnos. Ya no será por nuestros propios métodos, formas visibles, liturgias, ritos, nada de estas cosas. Ahora el asunto comenzaría a funcionar sin las tablas de piedra donde las normas estaban establecidas, no más. Es que llega un tiempo donde los hombres ya conocen y deben conocer todo lo que Dios quiere solamente mirando a Cristo. Es una relación ahora del corazón tuyo entregándolo a Cristo. Se fijan que eso es un énfasis que muchos predicadores incluso dicen, pero parece que no se entiende mucho. Entrega tu corazón a Cristo. Cuando tú entregas tu corazón a Cristo, tú estás diciendo, tú serás mi ley. Ese es el nuevo pacto. Parece complicado, ¿no? Tú eres mi ley. Y mi ley ahora está grabada en mi corazón, porque ahora mi vida no depende de las normas y de 10 mandamientos específicamente, aunque todo esto forma parte de los propósitos de Dios para darse a conocer y no tienen que ser violados, pero ahora yo dependo de la gracia de Cristo y mi corazón debe estar entregado a Cristo, entregando mi corazón a Él. Ahora yo confío en que no yo, sino Cristo ya lo ha hecho por mí. Y esto es lo que le da tanto valor a estas direcciones cristianas, porque ninguna religión te puede prometer esto. Porque todas terminan concentradas en la voluntad y la fuerza del hombre. Pero cuando yo me analizo a mí mismo y tú analizas a los demás, me doy cuenta que yo no puedo.
ni nadie puede someterse totalmente a Dios. Tenemos que obligatoriamente someternos a unas reglas para tranquilizar nuestras almas, a un sinnúmero de ritos que me hagan sentir paz. Tengo que establecer tal vez normas de oración constante a cierta hora que no pueden fallarme. Si usted lo hace, perfecto. Pero esto no quiere decir que realmente Dios tenga que verte como el ser más puro y santo porque tú oras 4 veces al día. Es que hay cosas más importantes y es lo que hay en tu corazón. Ahora Dios va a mirar directamente tu corazón y no tu obediencia para cumplir normas y leyes escritas. ¿Qué es lo que está pasando con el Nuevo Testamento? Que te está sacando de lo escrito para llevarte a una relación directa con aquel que todo lo hizo por ti. Es un nuevo pacto que tú ahora entras, pero solamente entras cuando tú entregas tu corazón a Cristo. Cuando tú entregas tu corazón a Cristo, tú vas a ver la ley de Dios reflejada en ti. ¿Cómo explicó Pablo esto en Romanos capítulo 7? Yo soy hombre, soy pecador, soy entregado, mi inclinación es al pecado. Lo que yo quiero hacer no es lo que yo hago. Pero yo doy gracias a Dios por Cristo. Porque Él sí lo hizo por mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Es que yo ahora me entrego totalmente a Cristo. Él lo hizo por mí, creo en Él. Mi hermano, el hombre que no acepte ni ve a Cristo como el Redentor del mundo, está diciéndole primero a Dios mentiroso, que Él no cumple, que necesita otro que sea a su agrado, porque este vino y lo mataron. Necesitamos alguien que se ajuste a lo que yo creo. Pero mi hermano, lo que Dios prometió no fue un Redentor a tus gustos, sino a lo que funciona para salvarte a ti. Pero el hombre inclinado a lo que este mundo ofrece, él también quiere ser un gran personaje, quiere ser alguien llamativo y no puede ser grande si su redentor es alguien que le quitaron la vida. Pero resulta que cuando tú ves todas las promesas de Dios, había dicho que así sería, porque Él sería el Cordero de Dios. Pero en su segunda venida, con todo completado, ya todos sus hijos redimidos en la lista, ya completo, como dice Romanos capítulo 11, ¿no? Cuando el último sea completado, entonces descenderá de Sión. A veces pienso yo en la importancia que tiene la predicación y que tal vez la persona que menos pensemos, esto es como uno pensar, ¿no? Pero va a pasar. Habrá alguien que le hablará de Cristo al último de los que Dios tiene en su lista. Y que ese seas tú. Al último. Acepta a Cristo, entrega su corazón a Cristo en el sentido de lo que estamos hablando aquí. Acepta este nuevo pacto y ahora no está mirando leyes, ni normas, ni ritos. Ahora lleva Él su corazón y lo deposita con toda confianza en la ley de Cristo. Por eso es que Pablo dice, yo no vivo sin ley, sino que yo vivo ahora en la ley de Cristo. ¿Verdad que no se entiende eso? ¿Ahora se entiende más claro? Eso es todo lo que Pablo está diciendo. Es que yo no estoy sin ley, es que yo vivo ahora en la ley de Cristo porque yo entregué mi corazón a Él, porque su ley ahora estará escrita en mi corazón. Es un pacto totalmente diferente. ¿Sí ven la diferencia? ¿Me están siguiendo? Es maravilloso, es genial. Por eso es que los pactos de Dios no pueden depender nunca del hombre, sino enteramente de Dios. Dios no puede hacer un pacto donde el hombre pueda decir, no, yo no lo hago ahora sí lo hago. Tú puedes rechazarlo, pero el pacto va a ser inviolable. Y no va a dejar de existir porque tú digas que no. Por eso es que los pactos de Dios son un juramento consigo mismo, con Él mismo. Es un juramento donde Dios interpone un juramento, pero Él no pudo haber jurado por nadie, sino por sí mismo, porque el hombre es imperfecto.
¿Entienden? Ok. ¿Alguien más me puede ayudar y abundar un poco más en esto? ¿O se entendió o no se entendió esto con respecto a lo que significa ley en el corazón? Micrófono. Bueno, para mí sí se entiende, porque uno como cristiano lo vive día con día, porque es con la relación que tú tienes con tu Señor. No necesitas tener las tablas enfrente para saber que estás haciendo algo mal y le estás faltando, porque eso ya lo llevas aquí, en tu mente y en tu corazón. Muy Tú sabes sencillo. perfectamente cuando tú le estás faltando a Él o cuando estás haciendo las cosas que a Él le agradan. Sí, es muy sencillo realmente lo que está diciendo acá. Lo que pasa es que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Porque todos los hombres nacemos con un conocimiento innato de Dios. Es que Dios te está llevando a Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de nuestro pecado. Como el pasaje que citó Valentina. Nos convence de justicia y de juicio. ¿Alguien más? Me abunda porque yo que me gustaría ver, porque no puedo continuar más adelante sin aclarar esto. Que aunque nos quedemos aquí, Y esto, también hoy precisamente estaba hablando con de trabajo, porque me sacaron afuera con un grupo de personas, y ahorita nos hablando de eso, de que ningún ser humano va a tener excusa delante del Señor cuando Él venga, porque todos sabemos que existe un Dios y que Él nos da la oportunidad de escoger el mejor camino y seguirlo a Él, o no seguirlo, o sí seguirlo. Pero todos tenemos la ley del Señor en el corazón, de Dios, y no hay excusa. hay una parte que algunos discuten y la analizan mucho, y me voy a atrever a meterla aquí, confiando ya en que nosotros hemos tenido buen tiempo estudiando la palabra del Señor y podemos arriesgarnos, decir estas cosas sin confundirlo. Cuando la Escritura dice que yo pondré mi ley en su corazón, ¿a quién lo hace? ¿A la humanidad entera o a sus hijos? Conocimiento del bien y del mal. O sea, está la ley en nuestro corazón. Esa es la actitud del ser humano que nace, que no puede evitar percibir a un Dios superior, a un ser superior que pelea y va a pelear hasta la eternidad por entender los que quieren hacerse ateos, por decir que no existe, que la solución está en otro lugar, pero su corazón constantemente le estará gritando, hay un ser superior, hay un ser superior, y esa será su angustia. Todo hombre nace con eso. La pregunta es, ¿tiene en cuenta el hombre incrédulo, a pesar de saber lo que es bueno y malo, someterse a ese ser creador eterno e inteligente? ¿Por qué? El Espíritu Santo tiene que morar en él. Y es nuestro Señor el que nos da la salvación. Eso no depende del hombre. Es por misericordia y gracia de Él. Tenemos la ley, pero si Él no nos llama, nosotros no lo podemos seguir. Por nuestras propias fuerzas, no. No se puede. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando habla de escribir la ley de Dios en su corazón, es porque Dios al mismo tiempo va a depositar amor y deseo por seguir esas instrucciones de Dios en él. No lo va a hacer por norma simplemente, porque mi pueblo así lo hace, que era el problema de Israel. Todos tenemos estas normas y aquí nos regimos de esta y de esta manera, y simplemente por seguirla, no porque en verdad esto estuviera en la disposición de sus corazones. Algunos, como se vio, sí tenían este amor
para grabarle, llevarla en sus corazones. El asunto es que ahora Dios, a lo que Él llame a sus hijos verdaderos, todo será manifiesto de que ellos amarán la ley de Dios, la van a amar porque va a estar escrita en su corazón. Eso, ¿qué es el corazón? ¿El asiento de qué? De nuestras emociones, sentimientos y todo. ¿Comprende? Entonces, al eso estar grabado ahí en nosotros, va a controlar nuestro ser, es lo que está diciendo la Escritura. Y como dice el Señor en Mateo 5, creo que es 5:20, a menos que vuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos, Ya. no entrarás al reino. Entonces, los fariseos y los escribas, su justicia era meramente externa. Y él, en el resto de ese capítulo, él dice, vosotros habéis oído que fue dicho tal cosa. Y él dice, pero yo os digo que va más allá, va más profundo, va hasta el corazón. No se trata simplemente de lo exterior, es del interior. El corazón es lo que realmente es lo más importante. Y es como alguien ha dicho, con esto Dios está universalizando la salvación, no dejándola en manos de un pueblo, cuando dice de que la escribirá en sus corazones. Porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel al tener por norma los escritos de Dios? Que somos un pueblo especial. Aquí están sus escritos. ¿Qué pasaba con el pueblo? Nosotros somos obedientes a esta ley. ¿Qué enseñaban los fariseos? Lo que Tim acaba de traer. Algo externo. Que se pueda ver visible. Yo lo hago, yo me someto. Fue tanto su empeño de que se vieran que ellos obedecían, que añadieron y forzaron al pueblo con normas que Dios no había dicho ni establecido. Porque esto les hacía parecer más santos y más puros. Y elevaron todos esos escritos a un grado mucho más exigente. Cosa que no fue el plan de Dios, sino enseñarte a ti a tener una relación con Él, donde Él sería tu Dios y tú su pueblo. No que yo voy a demostrarle a Dios que yo sí puedo, sino que Él va a estar contigo para que sí puedas. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió. Entonces dice, ahora como ustedes no pueden, lo vamos a llevar a ese Redentor, porque ya realmente ustedes no pueden. Cristo sí puede, porque Él es el Cordero de Dios. Todos sus pecados van a ser llevados ahí. De tal manera que todo el ser humano, todo el mundo, tiene que ser salvo por ese Redentor. ¿No han leído ustedes en el Antiguo Testamento cuando se dice, yo sé que mi Redentor vive? Y todos poniendo su confianza en el Redentor. Tú no dejarás mi alma aquí. Tú me levantarás porque mi Redentor me va a liberar. Es pensando en Cristo todo el tiempo. En ese Redentor, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Pero los escritos dados a este pueblo de Israel, escogido por Dios para dar a conocer sus propósitos, confundieron a aquel pueblo. Y total, le quedaron muy altos las normas de Dios, para que entonces de esta forma la ley de Dios, siendo pura y santa, ¿cuál fue el propósito de esta ley? ¿Cómo pudo conducir al pueblo de Israel? Bueno, la Escritura dice que fue como una niñera que cuida a su niño, que no es de él, pero lo va cuidando constantemente hasta llevarlo a crecer. Fue nuestra nana, para que veamos cuál es la voluntad de Dios. Pero el propósito de que Dios llamara a este pueblo fue no para que se creyeran mejores que los demás pueblos, sino para que pudieran ser luz entre las demás naciones. ¿Y qué le dijo? Yo te he puesto en medio de las naciones. Y así fue. Increíblemente, el pueblo de Israel estaba en el medio de las naciones. Era el lugar exacto para que no tuvieran excusa. Dice, ¿qué hicieron ustedes? No, se aliaron con ellos y se fueron detrás de sus mujeres, se fueron detrás de sus cultos de servicio, algunos levantaron altares a otros dioses. ¿Qué pasó?
y los escritos como norma de este pueblo. Ok, con Cristo el evangelio iba a ser universalizado, porque ahora no iban a ser unas leyes escritas en tabla, sino que ahora los hombres iban a tener que entregar su corazón con esa ley escrita dentro de ellos a Cristo. Pero ¿cuándo iba a pasar eso? Cuando Dios pusiera amor a ese entendimiento de la voluntad de Dios con el cual se nace para amarla y obedecerla. No porque la vieran escrita, no porque en una reunión le citaran y le dijeran, ok, vamos a leer esto, recuérdense que esto es lo que hay que hacer. Es como el que abre una congregación, abre una iglesia y lo primero que te encuentra es, aquí en esta iglesia hacemos esto, esto, esto y esto y esto, y no hacemos esto, esto, esto y esto. Entonces es una iglesia por normas. ¿Se entiende? Estamos llevando a las personas a poner en esa congregación, en esa comunidad, la vista en las normas de esa iglesia. Y lo que tenemos que hacer es, aunque sean muy buenas las normas que tenemos ahí escritas, no es llevar al corazón del hombre a sujetarse a unas leyes escritas en la pared para obedecerlas, sino que su corazón se deje guiar por la voluntad de Dios y toda la palabra de Dios escrita. Porque si no vamos a estar haciendo una religión ahora, otra religión ahorita, otra allá, y por eso estamos de esta manera. Debemos aprender a vivir entendiendo que muchas veces no todos vamos a pensar de la misma forma en todos los sentidos de la escritura, vamos a ver algunas cosas de una manera, pero sin descuidar lo esencial, que es lo básico. Cristo es mi guía. Y sin Él no puedo vivir. ¿Qué dice Cristo? Puede tener muchas opiniones, algunos temas, pero tú no puedes variar en la obra de Cristo hecha en la cruz y lo que Él pide para ti. Eso no puede cambiar nunca. Sí, esto me funcionó a mí y lo hice así, así, y esto te va a funcionar. No, porque es Dios el que va a obrar en el corazón de cada quien. Exacto. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a orar al Señor y vamos a leerle las escrituras, pero el que va a cambiar ese corazón solamente va a ser Él. Es por eso que no podemos nosotros ir a ningún intercesor, a alguien extra a Cristo para llegar al Padre. Sin embargo, se hace hoy en día. No tenemos uno, tenemos cantidades de intercesores. Yo antes pensaba que era un juego o que alguien se lo había inventado, pero sí existe alguien a quien la gente le pide llamado San Caralapio. Yo dije, pero ¿quién es ese San Caralapio? Hasta que empecé a buscar, sí existe. Es que hay de todo. Cualquiera que sea un santo, cualquiera que ellos crean que ha sido muy puro, a ese le podemos pedir para que interceda. Si no, váyanse, por ejemplo, a los diferentes tipos de vírgenes que tenemos. No, pero la María es la mayor. Sí, ella es la mayor. Pero hay una Guadalupe, una qué sé yo. Es increíble, de todo. Y elevar una oración a San Pedro, una oración a San Pablo. Yo me imagino a Pablo y dice, pero ¿qué le pasó a la gente? Todo es pedirle extra, un ayudante que me ayude. Entonces, mi hermano, pregúntese, ¿eso no es descalificar a Cristo? Decir, que tenemos que darte una ayudita, tú estás muy cansado, son mucha gente pidiéndote, déjame ver para que tú descanses, vamos a también a pedirle a Él. O es que tal vez no se atreven a ir directamente a la presencia de Cristo. Es posible que el corazón no le permita eso. Porque ir directamente a Cristo y confiar en Él, todavía es posible que no sea posible. ¿Por qué? Porque en esas personas, lamentablemente, la ley de Dios todavía no está escrita en sus corazones. Y tienen que confiar en cualquier cosa. Hoy precisamente estaba yo escuchando un sermón del pastor Miguel Núñez, se llama la oración con un verdadero arrepentimiento. Hablaba sobre el Salmo 51 de David. Y él decía que Salmo 51. El Salmo 51, cuando David de veras se arrepintió ante nuestro Señor porque no había visto todo su pecaminosidad ni su maldad, hasta que se la hizo ver. La misericordia de nuestro Señor, hasta dónde llegó, que le mandó a esta persona para hacerlo ver. Y
él decía que un hermano en su congregación le dijo al pastor Núñez que intercediera por él porque él había caído en pecado y no le sentía que nuestro Señor no lo escuchaba, porque muchas veces aunque vengamos en arrepentimiento nosotros no sentimos el perdón de nuestro Señor, pero es porque en realidad venimos, profesamos arrepentimiento, pero nuestro Señor sabe que en nuestro corazón no nos hemos arrepentido realmente. Y decía el pastor Núñez que sí puede ser que por nuestra propia pecaminosidad nuestra oración no sea escuchada, porque nuestro Señor en su palabra dice que Él escucha la oración del justo, pero si tú estás en pecado, tú estás poniendo una línea entre nuestro Señor y tú. Dice, puede ser que, no es que a mí me escuche más nuestro Señor, pero si tú tienes un corazón justo y limpio ante Él, nuestro Señor te va a escuchar. Pero si tú estás en pecaminosidad, esa misma pecaminosidad es lo que te impide estar en comunión con Él. Fue parte de lo que dijimos el domingo pasado. Hay muchas cosas que impiden nuestra adoración y nuestro acercamiento a Dios. Y muchas veces, con buenas intenciones, hacemos cosas que no nos permiten acercarnos a Dios en adoración. Es por eso que yo entiendo cuando nuestro Señor dice que grabó la ley en nuestro corazón, porque es precisamente que nosotros sabemos que estamos en una falta ante Él y por eso nos sentimos avergonzados ante Él y no sentimos que nos escucha. Entonces aquí debemos concluir en esto cuando decimos la ley escrita en su corazón la dio a todo el mundo o a sus hijos. Piénselo usted. ¿Lo lee? Sí. Entonces Romanos capítulo 4 creo, ¿no? O 2, 12. 12 en adelante, ya habla bastante de eso. Ah, se despiló. Uf, déjame ver, espérate. Porque que el mundo necesita escuchar tu opinión. Porque esta opinión es importantísima de Valentín. Dice Romanos 2, del 2 en adelante, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Por naturaleza. estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea, él está diciendo que los gentiles actúan por naturaleza y hacen cosas porque hay una ley escrita en el corazón de ellos. Escrita en el corazón de ellos. Y los acusa o los defiende su conciencia. Ahora, los creyentes van a ser juzgados por la ley de Cristo. Eso es todo lo que estamos diciendo acá. Y es lo que Pablo está explicando. Y esa parte de ese nuevo pacto es con el creyente, así como hizo un pacto con el pueblo de Israel. Yo en ello voy a escribir mi ley, ellos la amarán, van a entregarse a ella, van a obedecerla, pero los demás van a tener por naturaleza, por la ley natural escrita en su corazón, es que ellos van a actuar. Todo ser humano desde que nace, desde que es niño, sabe lo que es bueno y es malo. Observe a un niño desde que comienza a abrir los ojos. Cuando él sabe cuando va a hacer algo malo porque mira a la mamá o al papá y dice, a ver si están ahí. Prende. Pero es un niño, ¿cómo es posible? Es un niño. Eso mi hermano, déjeme decirle que pone loco a los científicos. ¿Cómo pasa eso en un ser humano? Y más en este mundo que nos quieren deshumanizar y nos quieren convertir prácticamente en robot. Eso es ya otro tema. Pero es imposible. Desde que una criatura de la que Dios formó con todo lo que Dios permitió para que esa criatura nazca, va a nacer en esa misma situación con la que Romanos nos habla. En esa situación, con esa misma característica. Esa ley. Ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios.
pero no porque ellos estén sometidas a ella. ¿Se entiende? Ni le interese someterse a ella. Y cuando la llegan a violar no les duele. No la justifican. Y cuando un creyente Porque no la aman. viola la ley del Señor, lo sufres, te duele. Al contrario, ellos buscan la manera de cómo violar esa norma para algún beneficio personal. El creyente evita cualquier beneficio personal si esto ofende la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ama y está grabada en su corazón, escrita ahí, y ahora vive por ella. Es por eso que es imposible que se pierda la salvación. Ahora, hermanos, bueno, habiendo dicho todas estas cosas, vamos a comenzar nuestro estudio hoy. ¿De acuerdo? Me voy si me dejan aquí solo. Una meditación un poquito larga nada más. Ustedes son malos, ustedes no me hacen bullying aquí. Están haciendo bullying. No te preocupes si en una hora ya. Sí. Él dice eso cuando falta una hora, no te preocupes. Ay, señores, espero que eso se me corrija. Eso se me tiene que corregir, Vamos a ver, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo donde hemos visto la importancia de lo que tú has hecho en nosotros como pacto, como promesa, como decisión de gracia a nuestro favor, sin que nosotros podamos reclamar nada, sino solamente estar agradecidos. Tú nos has llamado, has traído a Cristo y Él nos ha salvado llevando Él el pecado de nosotros. ¿Cómo entender esto? Por más que lo expliquemos, entenderemos esto en toda la amplitud cuando estemos ante tu presencia. Pero gracias por lo que nos permites entender hasta este momento. Ayúdanos a sujetarnos a ti y a tu palabra en todos los días de nuestras vidas. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia lo pedimos todo a ti una vez más. Amén y amén. Bien.